Esta semana Estados Unidos tuvo una prueba de fuego y la verdad es que decía yo en un tuit que viendo lo que está sucediendo con las elecciones de allá, pues parece ser que se han dominicanizado, porque de inmediato comenzaron a gritar fraude. Es más, antes de comenzar ya se decía de fraude. Claro, todo en la voz y en la forma de ser de Donald Trump. Hay un lío mayúsculo como nunca antes visto en las elecciones de ese país tan desarrollado y con tanta historia democrática. Por eso vamos a analizar qué puede pasar con esta situación en Estados Unidos y sobre todo cómo es posible que esté sucediendo cosas que lo veíamos en países no tan desarrollados como los países de Latinoamérica. O sea que hay una dominicanización muy evidente en las elecciones de Estados Unidos. Vamos a consultar a algunos especialistas internacionales y nacionales sobre este tema. Tenemos para este debate a Willy Lora, periodista y analista internacional, Iván García Hidalgo, analista político republicano y presentador del programa Campaña Campal, y Ricardo Pérez Fernández, economista y analista político. Gracias por estar con nosotros. Brevemente lo que vamos a analizar es cómo Estados Unidos lamentablemente se ha convertido, como cualquier país de Latinoamérica, con este hecho de las elecciones que ya previamente se había anunciado antes de comenzar fraude, en el proceso fraude y ahora post fraude también. Hay un impasse que mantiene a Estados Unidos y al mundo en vilo y con un estrés electoral muy grande. ¿Qué pudo haber pasado para que Estados Unidos llegara a ser un país casi subdesarrollado en lo que se refiere a la democracia y al sistema democrático? Willy. Bueno, Nuria, yo creo que básicamente lo que pasó fue que con la introducción del voto por correo a última hora, fue un elemento nuevo a lo que viene siendo usualmente el proceso de conteo electoral y de votos en Estados Unidos, lo cual ha reflejado todas estas irregularidades. Es una pena que estamos viendo que Estados Unidos, o sea, ya en cierta manera no podrá decirle a los otros países de la región de cómo hacer su conteo de votaciones o cómo manejar un proceso electoral cuando estamos viendo de la manera que esto se ha hecho en los últimos días. Yo creo que ese último elemento que se incluyó dentro de este proceso ha traído muchos de los problemas que estamos viendo. Yo creo que si eso no hubiese existido, la historia hubiese sido diferente. Ricardo, creo que la historia no creo que hubiese sido muy diferente con Donald Trump en el poder. Se hubiera buscado otra teoría él para decir fraude si no ganaba. ¿Tu pensamiento sobre eso? Sí, Donald Trump tiene advirtiendo desde hace más de 2 meses que si perdía las elecciones la iba a perder por un fraude. O sea que no debe sorprender a nadie que en este momento nos encontremos en esta situación. El sistema electoral norteamericano es un sistema complejo, un sistema anticuado, que ha intentado ser reformado en más de 700 ocasiones, pero nunca se ha podido llegar al consenso entre demócratas y republicanos para poder lograrlo. Hago una aclaración. El voto anticipado por correo y presencial ya existía en 34 estados. Se llevó a los 50 precisamente ahora por el tema de la pandemia, pero hemos pasado de, en las elecciones pasadas, procesar 47 millones de votos anticipados, a ahora tener que procesar 102 millones. Eso naturalmente iba a complicarlo todo. Bueno, Iván, su opinión de que si en algún momento usted pensó de que podía haber un Estados Unidos como está en este momento, que sea dicho de paso es un poco como el hazme reír de toda la política internacional ahora, porque siempre se ponía como por encima de todo el mundo, decía cómo hacer las cosas, cómo debían hacerse, y ahora ellos están empantanados. Sí, mira, es una vergüenza que Estados Unidos esté pasando este momento, como dijo Willy, mira, Estados Unidos siempre se le veía como la ética, como la estampa final de la democracia, eran observadores de democracia y ahora creo que es una burla, ¿no? Lo que está pasando acá en este momento es una desgracia y mira, ¿quién es Estados Unidos en este momento para decirle a otros países cómo llevar unas elecciones, ¿no? Willy, ¿ha ayudado la posición de Donald Trump a que se resuelva este problema o no ha ayudado? En el sentido de que amenaza constantemente con no salir de la Casa Blanca, con justicia, con parar los votos, incrementando la tensión, incrementando el problema. ¿El temperamento de Trump no ha ayudado para resolver este problema?
Mira, yo creo que lamentablemente hay algunas cosas que el presidente ha dicho que yo hubiese preferido no decirlas, pero hay que estar en la posición que él está para saber de qué manera o cuándo dice algunas cosas. Mi experiencia en este tema, yo estuve en el 2000 con Gore en la Florida y en Tennessee, porque estuve cubriendo directamente la campaña de Gore lo que pasaba, y obviamente él también dijo que hubo fraude y hizo impugnaciones a nivel legales en varios condados del estado, pero no fue a la altura de lo que estamos viendo. Y es algo que hace un par de meses atrás el mismo secretario de Justicia advirtió y dijo que lo que estaba pasando con el tema de la votación por correo podría conllevar a problemas mucho mayores y que se estaba jugando con fuego. Entonces, obviamente, el presidente, hay cosas que ha dicho que inclusive ha sido criticado por los mismos republicanos, pero al mismo tiempo es muy difícil que él, en la posición que está, tampoco no diga, señores, algo chueco está pasando, algo raro está pasando. O sea, vimos como por un glitch de una famosa computadora hay 47 condados ahora mismo que están cuestionables. Entonces, yo creo que al principio, y el trabajo periodístico, como lo haces tú, como lo hemos hecho nosotros, y se hizo en la Florida, cuando existe una acusación de supuesta irregularidades, se debe investigar, que es lo que hicimos en Florida y es lo que se hace en cualquier parte del mundo. Ahora, que él ayude o no al discurso es otra cosa. ¿Qué va a pasar mientras se investiga? Vamos a ver si Ricardo me tiene la respuesta. ¿Qué va a pasar? Porque ya los republicanos están pidiendo hasta dinero para los abogados y ya hay algunas impugnaciones, y aun cuando la OEA ha dicho de que no ha visto irregularidades significativas y que lo que debe hacerse es contar los votos, Trump y los republicanos están pidiendo dinero ya para seguir esto. ¿Qué va a pasar con el país? ¿Va a haber un impasse o va a quedar en un limbo jurídico? Mira, cada estado, recuerda que en Estados Unidos cada estado es responsable de organizar sus elecciones y tiene su propia normativa. Cada estado plantea las distintas avenidas para solucionar conflictos. ¿Qué va a pasar? Bueno, cada estado va a continuar su conteo. El conteo no se va a detener, esto va a seguir. Se va a contar todo lo que los estados consideran que debe ser contado, se va a dar a conocer un ganador extraoficial y luego de que suceda esto, entonces van a dar aquiescencia a todos los cuestionamientos y a todas las demandas que por la vía judicial puedan llegar. Si la campaña de Donald Trump tiene evidencias o indicios lo suficientemente preocupantes como para entender que hubo fraude, yo pienso que lo lógico es que entonces se judicialice ese proceso y que se acuda a los mecanismos de solución de conflictos que existan para que se determine si hubo o no hubo fraude. Haciendo esta grabación, hemos tenido la noticia de que ya Pensilvania, según las proyecciones de la prensa, que siempre son las que hacen las proyecciones en Estados Unidos, acaba de ganar los 20 votos electorales, lo que significa que se ha convertido ya en el presidente de los Estados Unidos, y él acaba de tuitear que se siente muy honrado de eso. ¿Cómo cambia el panorama, Willy, ahora? Bueno, ahora con el anuncio de los medios de comunicación de proyectar a Pensilvania en la casilla del vicepresidente Biden, lo dan como un presidente electo. Obviamente ahora vendría el proceso por parte de su campaña de crear su equipo de transición, de comenzar a trabajar, porque toma un tiempo formar ese equipo, pero al mismo tiempo escuchando del lado de la campaña del presidente Trump diciendo que obviamente no van a conceder todavía las elecciones, de que hay mucho de que investigar, de los pleitos legales que se van a llegar, pero ya existe una proyección por parte de los medios. Por eso es importante volver a recordar el tema de que se puedan aclarecer estas cosas para que cuando se haga la certificación de las elecciones se haga de una manera completamente legal bajo todos los fundamentos del proceso, y creo que ese sería el próximo paso. O sea, Ricardo, eso significa que la situación no se aclara con lo de Pensilvania y con el porcentaje ya tan alto que tiene Biden, más de los 270. No se aclara la situación porque Trump va a seguir diciendo que fue fraude. Vamos, electoralmente yo pienso que se aclara. Ya ahora otorgándole la victoria a Biden, que supongo, si han proyectado medios de comunicaciones de Estados Unidos que ganó el estado, eso es probablemente sin tomar en consideración los votos que la Suprema Corte de Justicia ordenó separar. Esa es mi presunción. Si dieron el paso para de todas maneras consignarle los 20 votos electorales a Biden en una proyección, es probablemente porque esos votos que están en disputa no se han contado siquiera. Entonces, electoralmente, yo pienso que ya esto está resuelto desde hace un par de días. Biden no solo ganará el estado de Pensilvania,
ganará el estado de Arizona muy probablemente, ganará el estado de Nevada, probablemente ganará el estado de Georgia también. O sea que ya esto sale del ámbito electoral. Ahora vamos al ámbito judicial. Entonces la campaña de Trump empezará a presentar, donde ya no han presentado, las distintas demandas, las denuncias, las exigencias porque se anule o que se abstengan de declarar a un ganador oficial hasta tanto no haya respuestas por la vía judicial. Iván, ¿qué pasaría entonces después del 20 de enero si no se resolvieron todos estos problemas? Bueno, se tiene que resolver, ¿no? Y se van a resolver en la Corte y hay un montón de demandas que la campaña ha presentado en diferentes estados. Entonces, eso va a terminar en las Cortes, va a terminar... Mira, yo lo dije al principio, esto va a ser igualito que el 2000 por todas las irregularidades que han habido con el voto por correo y se está cumpliendo, ¿no? Y eso es lo que va a pasar. Vamos a terminar en la Corte Suprema y se va a tener que decidir exactamente qué cosa es legal y qué cosa no es legal, ¿no? Y el presidente tiene un argumento sobre el tema del voto por correo, pero hay que ver qué cosa opinan las Cortes al final, ¿no? Yo creo que va a ser bien difícil de que la Corte vote millones de votos por correo, ¿no? Ricardo, en este caso la división es notoria, ¿no? Ya no es de solo de republicanos o demócratas, ya hay una división racial y hasta económica, incentivada por una serie de cosas que todos conocemos. Si esto sigue así, ¿qué puede pasar con el pueblo norteamericano? Porque ya se está viendo el enfrentamiento en las calles. Claro, hay conatos de incendios sociales y de conflagraciones por todas partes. Por eso es muy importante que este proceso termine revestido de un manto de legitimidad. Por eso he dicho, si realmente se entiende que hay méritos para, por la vía judicial, intentar de que se revise un conteo, se haga un conteo de nuevo o hasta se convoquen a nuevas elecciones, si hubiese mérito para ello, es importante que se haga. Yo de todas maneras sospecho que aunque esto termine en la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte de Justicia dé ganancia de causa, por ejemplo, al vicepresidente Biden, yo todavía sospecho que Donald Trump probablemente no acepte ese resultado. Y yo te puedo decir ahí un poco lo que dice Ricardo. Mira, el otro tema es el siguiente. Trump ganó 70 millones de votos en Estados Unidos, más que ningún presidente republicano en la historia. Y Biden ganó 73 millones de votos, más o menos lo que se tienen contado hasta ahora. Mañana, 74. Trump puede decir mañana al Partido Republicano convencional, miren señores, yo y mi gente nos retiramos del Partido Republicano si forzamos y creamos una fuerza política nueva que conte, no le pongas tú con 70 millones, 60, 50 millones, es una suma muy considerable y eso no se podría dudar. O sea, yo no creo que Trump tampoco el 20 de enero vaya a decir yo no voy a salir aunque la Corte Suprema te diga que no salga, obviamente lo van a sacar, no se puede quedar. Con estas situaciones nuevas de ahora de Pensilvania y los otros estados, ¿qué va a pasar, Iván? En el 2000 vimos que el proceso duró 37 días, ¿no? Vamos recién menos de una semana, hay que darle tiempo al proceso, no hay ningún apuro, como todos sabemos acá tenemos hasta enero. Hay que dejar que el proceso trabaje, que funcione y veremos qué pasa, ¿no? Sí, perdón, Iván, que te interrumpa. Te decía, Nuria, que hay una fecha fatal para conocer los resultados. Y esa fecha fatal es el 14 de diciembre. ¿Por qué el 14 de diciembre? Porque la Constitución ordena que ese día es el día en el que tienen que reunirse todos los congresos estatales para proclamar de manera oficial quién fue el ganador de los votos electorales de cada estado. Por ende, de aquí al 14 de diciembre tiene que resolverse esta disputa que hay en estos estados. Y lo que es más peligroso todavía... Al menos que haya un caso judicial que detenga ese proceso, ¿no? Ese es el problema, que la Constitución americana ni ninguna ley adjetiva prevé. ¿Qué pasa si llega el 14 de diciembre y no hay resultado definitivo en algún estado? No hay marco legal para saber qué sucede a partir de ahí. Y eso es lo interesante. Eso es lo que va a pasar, ¿no? Termina en la Corte Suprema y si hay un caso pendiente en la Corte Suprema, entonces todo quedaría en suspenso porque no hay una ley, como dice, que va por encima de eso y la Corte Suprema es la autoridad máxima. Y el tema del precedente, que no ha habido precedente. Entonces yo creo que eso es lo que queda en el aire y por eso es que
es muy difícil ahora mismo especular en términos de qué podemos esperar o cómo lo vamos a ver. El proceso tiene que continuar, el proceso legal tiene que darse. Yo creo, y vuelvo y repito, lo único que salva la confiabilidad en el sistema es que se pueda viabilizar mucho los votos que están cuestionados y las cosas que se cuestionan por parte de la campaña de Trump y tratar de resolverlo para darle el empoderamiento a la persona que vaya a ocupar la Casa Blanca a partir del 20 de enero. Yo creo que esa debiera de ser la meta en todo esto. Bueno, pues muchas gracias. Ahora yo creo que con la situación un poco más clara podemos dormir un poco más tranquilos de que Estados Unidos va a salir de este meollo y así pues trae la paz mundial para todos nosotros. Así que buenas noches y gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Buenas noches.